Buenas tardes. Bueno, es un tema de... Primero agradezco la invitación para estar sentado en esta mesa. Es un tema de estricta actualidad, del día de la fecha, ¿no? Como todos ustedes saben, el 15 de noviembre el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de reforma tributaria, ¿no? Se trató en diputados ayer, se tiene media sanción y ya pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de senadores. El objetivo expreso de la manifiesto de la reforma es bajar la presión fiscal a las empresas, ¿no? Hoy, en la legislación de este año, las empresas pagan el 35% de impuesto a las ganancias y en el proyecto que se ha presentado, en 4 años van a bajar a 25% de impuestos. Con las contribuciones sociales a la seguridad social, va a haber una merma que en 5 años gradual que va a terminar en el 2022 con el 1,1% del PBI de reducción, ¿no? Especialmente para las grandes empresas, porque las pymes hoy tienen un tratamiento preferencial y ese tratamiento desaparece con esta ley y se unifica en una alícuota intermedia. O sea, las pymes, que son las que más personal contratan, no tienen el mismo beneficio que tienen las grandes empresas. Y al mismo tiempo se hace un acuerdo con todas las provincias, excepto San Luis, en la cual las provincias se comprometen a una serie de cosas y el Estado Nacional a otras. Las provincias a atemperar el impuesto a los ingresos brutos, con los municipios atemperando las tasas de seguridad e higiene, y el Estado Nacional se compromete a no crear ningún impuesto que grave la riqueza. Ni el impuesto a la herencia, que se había mencionado cuando se hizo la ley de blanqueo como una posibilidad, ni ningún impuesto patrimonial, y va a quedar solo bienes personales reducido como ha quedado hasta ahora. Que bajarle la carga impositiva a las empresas favorece la competitividad, eso no nos cabe ninguna duda, ¿no? Ahora, que la reducción de lo que paguen las empresas va a hacer merma en las arcas fiscales, tampoco nos cabe ninguna duda, ¿no? La estimación que plantea en la misma exposición de motivos es el 1,5% del PBI. Y por otro lado, trasluce que, bueno, esto va a mejorar la rentabilidad y entonces va a permitir mayor actividad económica, con lo cual se va a recuperar parte de esta merma en la recaudación. En el 2011, el Consejo Profesional de Ciencia Económica de la Ciudad de Buenos Aires convocó a 50 especialistas a preparar un material que se denominó Bases y Lineamientos para una futura reforma tributaria. Y yo estuve uno de los convocados, trabajamos más de un año, y en aquel momento hicimos contacto con la Fundación Pensar, que es una fundación del PRO, vinculada al PRO, y ya en el 2011 ellos decían hay que eliminar los derechos de exportación a cereales y oleaginosas, lo que todos llamamos la retención a las exportaciones. Y entonces nosotros le planteamos, bueno, pero ya en el 2011 había déficit fiscal, no tan alto como el de hoy, pero si eliminamos una partida de ingresos, ¿van a crear otro impuesto? ¿Cuál es el proyecto? No, no hace falta, dice. No hace falta porque va a tornar más rentable la actividad, por lo tanto se va a recaudar más impuestos a las ganancias. Pero además la propensión de otras personas o de los mismos productores a aumentar la cantidad de toneladas también va a redundar en mayor recaudación de ganancias. Entonces hacían una planilla Excel en la cual decían que si aumentaba el 60% en la producción de cereales oleaginosas, en realidad el efecto era neutro porque lo que se dejaba de recaudar como retenciones se equilibraba con el impuesto a las ganancias, presumiendo que además de darse esos números, cada uno iba a cumplir con el impuesto a las ganancias correspondiente. Bueno, la experiencia viene demostrando, hace 2 años que se bajaron las retenciones, no aumentó la producción un 60%, y el año 2016 hubo una pérdida de recaudación de 3.246 millones de dólares. El 2017 todavía está transcurriendo. Entre los tributaristas de orientación neoliberal se menciona mucho Laffer, ¿no? Arthur Laffer fue un profesor que elaboró una idea que se llama la curva de Laffer, donde decía, si la alícuota fuera 0, la recaudación sería 0, cosa que estamos todos de acuerdo. Si la alícuota fuera el 100%, la recaudación sería 0,
porque nadie estaría dispuesto a trabajar todo el mes porque todo lo que gane lo tiene que tributar. Entonces dice, miren, la alícuota, en algún punto de la alícuota se tiende a tornar regresiva, para que si tiene que llegar a cero, quiere decir que no es cuestión de aumentar alícuotas por aumentar, ¿no? Hasta ahora, la experiencia mundial, en ningún país se ha producido que bajando las alícuotas se recaude más. O sea, no sabemos en qué número la curva del Laffer empieza a decrecer, pero hasta ahora no ha habido ningún antecedente. Sí, en cambio, lo que influyó sobre, él era uno de los asesores de Ronald Reagan, y en 1980 Ronald Reagan bajó 9 puntos la alícuota de impuesto a la renta en los Estados Unidos. Y fue con una idea de que esto aumentaba la oferta, el ofertismo, con todo un discurso de este tipo. La realidad fue que comenzó un largo periodo de déficit fiscal, ¿no? Que recién lo tuvieron que reparar los demócratas cuando vinieron, ¿no? O sea que el efecto secundario de que se va a recaudar por el aumento de la actividad no está demostrado empíricamente, ¿no? ¿Qué pasa del lado del gasto? O sea, hoy tenemos un déficit fiscal alto, creciente, ¿no? Se acaba de presentar en el proyecto del presupuesto que hay que aumentar el monto que se ve estimado de intereses de la deuda. Todos los analistas de todas las líneas coinciden en que no es sustentable. Y ya en el presupuesto para el año que viene está previsto que tiene que reducirse al 3,2% del PBI. Si además tenemos, o sea, matemáticamente no hay otra manera, si no es sustentable hay que reducir el gasto, ¿no? Pero además si vamos a bajar la recaudación, esto se agudiza. Y el gasto se tiene que reducir de una manera consistente a nivel nacional. A nivel provincial, si las provincias recaudan menos ingresos brutos, van a tener que ajustar el gasto, y los municipios lo mismo, ¿no? O sea que hay que tomar las medidas dolorosas pero necesarias. Esta es la palabra dolorosa pero necesaria, se aplica en Grecia, se aplica en España, se aplicó acá en la década del 90, ¿no? ¿Qué ocurre? Necesariamente que echar a empleados públicos, ¿no? Se reduce, hay gente que va al desempleo, se reduce el consumo, se reduce la demanda y se produce un proceso recesivo. Los que no llegan a fin de mes consumen hasta donde pueden, y los que llegan hasta fin de mes, cuando el ambiente es recesivo, consumen lo necesario, pero son muy prudentes y retraen parte de sus compras. Con lo cual, la próxima vez que se mide, se llega a la conclusión de que otra vez hay déficit fiscal porque bajó la recaudación. Entonces es necesario tomar medidas dolorosas pero necesarias. Bueno, Grecia va a ser es la número 13 de reducciones de gastos sin lograr equilibrar las cuentas fiscales. Hace poquito estuvo Dilma Rousseff en Buenos Aires y le preguntaron si se hacía alguna autocrítica de su gestión y dijo sí, dice, nosotros bajamos los impuestos a las empresas pensando que iba a aumentar el empleo. No aumentó el empleo y nuestras cuentas públicas se complicaron, ¿no? Y para terminar, el título de la reunión de hoy, Otra Argentina es posible. Sí, otra Argentina es posible. ¿Hace falta una reforma fiscal en Argentina posible? Sí, hace falta una reforma fiscal para organizar y para una serie de cosas. Georges Clemenceau dijo hace más de un siglo, la guerra es un asunto demasiado importante para dejárselo en manos a los militares. Entonces, esta reforma tributaria, yo no le niego capacidad técnica a quienes la elaboraron, pero fue algo hecho en un gabinete muy en secreto, tratando de que no se sepa qué se estaba cocinando. Una reforma tributaria en ese otro país posible, en realidad tiene que surgir de un amplio debate. Los noruegos aceptan pagar impuestos altos, tienen excelente educación, excelente salud, y eso origina un Estado caro a sostener por 5,5 millones de habitantes, ¿no? Entonces ellos aceptan pagar eso, un acuerdo social, un pacto, y por eso en todos los países nórdicos está muy mal visto el evasor fiscal, porque no es un pícaro. El evasor fiscal es alguno que está retrayendo su colaboración de vivir en una sociedad organizada.
Por el contrario, en contraste, en los Estados Unidos los republicanos dicen nosotros no queremos pagar impuestos altos y la salud pública que cada uno se pague su seguro de salud y en la universidad que cada uno ahorre para mandar a sus hijos a la universidad. Bueno, cada sociedad tiene derecho a elegir qué Estado pretende, qué prestaciones son necesarias, sabiendo que lo que ofrece el Estado es un sustento para los sectores más frágiles de la sociedad. Entonces, esto tiene que surgir de un amplio debate donde participen las universidades, las empresas, los sindicatos y después ponernos de acuerdo, tal vez no lleguemos al modelo noruego, habrá que buscar qué es posible y qué no es posible. O sea, para terminar, digamos que una reforma tributaria también es un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de los especialistas.